Mi nombre es Dmitry Volkov. Fui ingeniero de penetración de sistemas durante 19 años y borré, alteré o secuestré más de 600 servidores en 4 continentes sin dejar una sola huella. No creía en Dios, no creía en el alma, no creía en nada que no pudiera medir con un osciloscopio o capturar en un volcado de memoria. Lo que apareció en mi pantalla aquella noche de marzo, cuando intenté borrar el sitio web de un adolescente muerto llamado Carlo Acutis, no era un archivo, no era un virus, no era una imagen alojada en ningún servidor del planeta. Lo verifiqué con 3 herramientas forenses distintas, y las 3 me devolvieron el mismo resultado imposible. Y lo que vi en esa pantalla, combinado con lo que descubrí 14 meses después dentro de un sobre lacrado que un sacerdote me entregó y me prohibió abrir, destruyó por completo al hombre que yo había sido. Caí de rodillas en un hospital, no aquella noche en Kiev, frente a mis 6 monitores. Fue mucho después, en otra ciudad, en una sala de oncología pediátrica, exactamente en la planta y la fecha que aparecieron escritas en ese papel que guardé cerrado durante más de un año sin atreverme a leerlo. 19 años destruí cosas por dinero. Esta noche, por primera vez, voy a construir algo, voy a contarlo todo. Llegué a este oficio por hambre y por rabia. Crecí en un suburbio gris de las afueras de Kiev, y a los 14 años ya programaba mejor que mis profesores. A los 22 entré al mundo de la seguridad ofensiva, primero para empresas, luego para clientes que nunca preguntaban mi nombre y siempre pagaban en criptomonedas. La fe, para mí, era una superstición de gente débil, un consuelo para quienes no soportaban la idea del vacío. Vivía solo, con un gato naranja llamado Beat, y una nevera donde solo había café y comida congelada. El encargo llegó un martes de marzo, a las 11:40 de la noche, por un canal cifrado que solo usaban mis clientes más cuidadosos. El mensaje era corto. Un cliente al que conocía por el alias Sokol me ofrecía 18.000 euros por desmantelar por completo un sitio web. No solo tumbarlo, borrarlo, servidores, copias de seguridad, registros de dominio, cachés, todo. Quería que ese sitio desapareciera de Internet como si nunca hubiera existido. Le pedí la dirección. Me la envió. Era un dominio dedicado a una exposición de milagros eucarísticos, mantenido en memoria de un chico italiano que había muerto en 2006 con 15 años. Carlo Acutis, un nombre que yo jamás había oído. No pregunté por qué. Nunca preguntaba por qué. El motivo del cliente no era mi problema. Mi problema era la arquitectura del objetivo, los puertos abiertos, las versiones de software sin parchear, los puntos débiles del alojamiento. Acepté el trabajo a las 11:52 de esa misma noche. Me serví el cuarto café del día y empecé el reconocimiento. El sitio corría sobre un servidor en Aruba, Italia, con copias replicadas en al menos 3 centros de datos distintos, uno en Milán, uno en Frankfurt y uno en Phoenix, Arizona. Una infraestructura modesta pero redundante. Mapeé todo en 40 minutos. Dibujé el árbol completo de dependencias en mi pizarra digital. Aquella misma noche, hacia la 1 de la madrugada, mientras catalogaba los directorios del servidor principal, encontré algo que no debería haber estado ahí. Un archivo de texto, en la raíz del sistema, llamado para quien venga a borrarme.txt. 0 bytes de antigüedad falsificada. El sello temporal decía que había sido creado el 12 de octubre de 2006, el día exacto de la muerte de Carlo Acutis. No lo abrí. Lo copié a un dispositivo aislado, sin conexión, y lo dejé ahí, intacto, dentro de una carpeta cifrada que titulé simplemente Anomalía. Pensé que era un señuelo de algún administrador con sentido del humor. Pensé que lo investigaría al final, después de completar el trabajo. Lo guardé, pero yo aún no sabía lo que me esperaba. A la 1:20 de la madrugada lancé el primer movimiento real. Mi método era siempre el mismo, nunca atacar de frente. Primero gano acceso, luego escalo privilegios, luego me muevo lateralmente hacia las copias de seguridad
y solo cuando lo controlo todo, ejecuto el borrado simultáneo. Si tumbas el servidor principal antes de neutralizar las copias, el sitio simplemente se restaura solo en cuestión de horas. Lo elegante es matarlo todo a la vez. El servidor de Aruba tenía una versión sin actualizar de su gestor de contenidos, una vulnerabilidad conocida, catalogada con un identificador que yo había explotado al menos 40 veces antes. La tasa de éxito de ese exploit en mis manos rondaba el 97%. Lo lancé y falló. No falló con un error normal, falló de un modo que yo no había visto nunca. El servidor aceptó mi conexión, devolvió un código de estado 200, que significa todo correcto, y luego me sirvió, en lugar del panel de administración, una página completamente en blanco con una sola línea de texto centrada. Decía en italiano: la Eucaristía es mi autopista al cielo. 14 palabras, sin formato, fondo blanco, letra negra. Me reí. De verdad me reí solo en mi apartamento a la 1:30 de la madrugada. Pensé que el administrador había configurado una página de error personalizada, una especie de broma piadosa para hackers. Cosas más raras había visto. Reinicié la conexión. Cambié mi dirección de origen rebotándola por 7 nodos distintos en 5 países, y volví a lanzar el exploit. El mismo código 200, la misma página blanca, las mismas 14 palabras. Cambié de vector de ataque. Dejé el servidor principal y fui directo a la copia de seguridad de Frankfurt, alojada en un proveedor alemán completamente distinto, con otro sistema operativo, otra configuración, otro administrador. No había ninguna razón técnica para que ese segundo servidor se comportara como el primero. Eran máquinas separadas por 1100 kilómetros, sin relación entre sí salvo que contenían los mismos datos. Lancé el ataque contra Frankfurt a la 1:47. Código 200. Página blanca. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Ahí dejé de reírme. Mis manos seguían sobre el teclado, pero algo dentro de mi pecho se había puesto frío. Yo conocía cada truco del oficio. Conocía el redireccionamiento, el balanceo de carga, los proxies inversos, las trampas para investigadores. Todo eso tenía explicación, pero que dos servidores físicamente distintos, en 2 países distintos, con 2 administraciones distintas, me devolvieran exactamente la misma respuesta personalizada al milisegundo. Eso no encajaba en ninguna categoría que yo conociera. Hice lo que hace cualquier profesional cuando la realidad deja de tener sentido. Dudé de mis propias herramientas. Abrí un analizador de tráfico de red, una herramienta que captura cada paquete de datos que entra y sale de mi máquina, byte por byte, sin filtros. Si había algo manipulando mis conexiones, lo vería ahí en crudo. Lancé el ataque por tercera vez, esta vez contra el servidor de Phoenix, en Arizona, en otro continente, a la 1:59 de la madrugada. El analizador registró la salida de mis paquetes, registró la conexión establecida, y luego registró la llegada de la respuesta. Pero cuando examiné los datos entrantes, paquete por paquete, no había ninguna instrucción para mostrar texto. No había código HTML con esa frase. Los paquetes que llegaban estaban vacíos de contenido legible. Sin embargo, en mi pantalla, perfectamente nítida, estaba otra vez la página blanca con las 14 palabras. Me quedé mirando esa contradicción durante quizá 3 minutos, sin respirar bien. Lo que mostraba mi pantalla no venía de la red, no venía de ningún servidor. El analizador de tráfico, que no miente, que opera por debajo del navegador, juraba que esos datos nunca habían cruzado mi tarjeta de red. Pensé en un fallo de la tarjeta gráfica. Pensé en un artefacto visual, un píxel quemado, una corrupción de memoria de vídeo. Hice una captura de pantalla y la abrí en otro programa. La frase seguía ahí, perfecta, en la imagen guardada. No era una alucinación de mi monitor. Pensé en malware. Pensé que tal vez yo era el atacado, no el atacante, que alguien había comprometido mi propia máquina y proyectaba esa frase para asustarme. Era la explicación más razonable, y me aferré a ella como un náufrago a una tabla.
Desconecté físicamente el cable de red. Arranqué mi sistema desde un disco limpio, un sistema operativo virgen que cargué desde una memoria externa, sin acceso a mi disco duro, sin ningún programa instalado, sin conexión a Internet de ningún tipo. Un entorno completamente estéril. Y entonces, sobre ese sistema limpio, sin red, sin disco, sin nada, mientras yo solo miraba un escritorio vacío recién arrancado, la pantalla parpadeó una vez y apareció la página blanca. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Me levanté de la silla tan rápido que la tiré al suelo. Mi gato salió corriendo. Yo me quedé de pie en medio del apartamento a las 2:20 de la madrugada, con el corazón golpeándome el cuello, mirando una frase que aparecía en un ordenador que, técnicamente, estaba aislado del universo entero. No había servidor, no había red, no había disco duro montado, no había forma física de que esa frase existiera en mi máquina, y sin embargo estaba ahí, mirándome. Tardé 20 minutos en volver a sentarme. Cuando lo hice, hice lo único que mi cerebro de ingeniero sabía hacer: documentar. Empecé a registrar cada anomalía con la frialdad de un forense, porque la frialdad era lo único que me quedaba para no salir corriendo a la calle. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Cuando mi pulso se calmó, volví a conectar la red. No por valentía, por obsesión. Tenía que entenderlo. Un profesional no puede vivir con un agujero así en su comprensión del mundo. Necesitaba el nombre del enemigo, aunque ese enemigo fuera un fantasma. Decidí atacar el problema desde la lógica más pura. Si esa frase aparecía sin pasar por la red, entonces estaba escrita en algún lugar de mi hardware a un nivel por debajo del sistema operativo. La única forma de comprobarlo era hacer un volcado completo de la memoria física de mi máquina y analizarlo byte por byte buscando la cadena de texto. Lo hice. Volqué 16 gigabytes de memoria RAM a un archivo y lancé una búsqueda de la frase en italiano. El resultado tardó 41 segundos, 0 coincidencias. La frase que yo veía en mi pantalla en ese preciso instante no existía en la memoria de mi ordenador. Me quedé mirando ese 0 coincidencias, como quien mira el resultado de una prueba médica que no debería ser posible. Decidí ir más profundo. Contacté a las 3:10 de la madrugada con la única persona en quien confiaba en este oficio. Un hombre al que solo conocía por el alias Mork, un ingeniero de hardware en Estonia, el mejor analista de bajo nivel que yo había conocido jamás. Le expliqué lo justo. Le dije que tenía una cadena de texto apareciendo en una máquina aislada y que la memoria no la contenía. Le pasé acceso remoto a mi sistema por un túnel cifrado. Mork trabajó durante 1 hora sin hablar. Yo escuchaba su respiración por el micrófono. A las 4:20 me escribió una sola línea: «Esto no es posible». Le dije que lo sabía, que por eso lo había llamado. Me respondió que no me había entendido, que él había analizado el buffer de la tarjeta gráfica, el lugar exacto donde se almacena lo que se va a mostrar en pantalla, microsegundos antes de mostrarse, y que ese buffer, según todos sus instrumentos, contenía una imagen completamente negra, vacía, apagada. «Tu tarjeta gráfica cree que la pantalla está en negro», escribió Mork. «Lo que tú estás viendo no lo está generando tu ordenador». Le pregunté qué lo generaba entonces. Tardó casi 1 minuto en contestar. Escribió: «No lo sé, y me voy a desconectar ahora. No vuelvas a llamarme por esto». Y se fue. Mork, que había desmantelado sistemas de bancos centrales sin pestañear, huyó de mi pantalla a las 4:22 de la madrugada. Me quedé solo otra vez, y entonces decidí, contra toda prudencia, investigar al muerto, investigar a Carlo Acutis, porque ya no buscaba una vulnerabilidad de software, buscaba entender contra quién estaba peleando. Abrí un navegador limpio y empecé a leer. Carlo Acutis, nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, hijo de padres italianos. Muerto el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza de una leucemia fulminante tipo M3 a los 15 años.
Un adolescente normal en casi todo. Le gustaban los videojuegos, los animales, las computadoras, programaba. Era, en cierto modo, alguien como el chico que yo había sido en Kiev a esa misma edad. Salvo por una cosa, este chico, antes de morir, había usado sus conocimientos de programación para construir, él solo, un sitio web que documentaba 160 milagros eucarísticos de toda la historia, catalogados, ordenados, con fotografías y ubicaciones. Una base de datos de lo inexplicable, hecha por un adolescente que decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. La misma frase, la frase exacta que llevaba 3 horas apareciendo en mi pantalla imposible. Leí que su cuerpo había sido exhumado en 2019, 13 años después de su muerte, y encontrado en un estado de conservación que las autoridades describieron como íntegro. Leí que había sido beatificado el 10 de octubre de 2020, que se le atribuían curaciones investigadas durante años. Un niño brasileño, Mateus, con una malformación del páncreas, en Campo Grande, en 2013. Una joven costarricense, Valeria Valverde, con un trauma craneal grave, en 2022. Cerré el navegador. Me serví agua porque ya no podía con más café. Y me hice la pregunta que cambia una vida. ¿Y si lo que tengo en la pantalla no es un ataque, sino una respuesta? Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Volví al archivo. El archivo de texto que había copiado a mi dispositivo aislado al principio de la noche. Para quien venga a borrarme.txt. Lo había guardado sin abrir porque pensé que era un señuelo. Ahora necesitaba leerlo. Lo abrí en el entorno seguro, sin red. El archivo contenía 3 líneas. La primera decía: si estás leyendo esto, viniste a borrarme, no te juzgo, yo también amaba las computadoras. La segunda decía: no vas a poder, pero no por mis defensas, por las suyas. Y la tercera, la que me hizo soltar el ratón, decía: tú no buscas borrar una página, buscas borrar el vacío que llevas dentro, y eso no se borra hackeando, se borra de rodillas. Me quedé inmóvil. Ese archivo, según su sello, había sido creado el 12 de octubre de 2006, el día de la muerte de Carlo Acutis, cuando yo tenía 16 años y vivía en Kiev, y él no podía saber que existía. Pensé en una manipulación del sello temporal. Claro que lo pensé. Era lo profesional, pero la fecha de creación coincidía con la firma criptográfica del propio servidor, una cadena de verificación que yo no sabía falsificar y que, de haber sido alterada, habría dejado rastros que mis herramientas detectarían de inmediato. No lo sabía. Y aquí es donde todo cambia. A la mañana siguiente, agotado, sin haber dormido, hice algo que jamás había hecho en 19 años de carrera. Devolví el dinero. Le escribí a Sokol que cancelaba el contrato y le reembolsé hasta el último céntimo del anticipo. Me respondió con insultos. Le dije que el objetivo tenía defensas que yo no podía superar. No mentí. Solo no expliqué qué clase de defensas. Necesitaba entender. Y para entender, necesitaba ir más allá de las máquinas. Necesitaba hablar con alguien vivo que hubiera conocido al muerto. Busqué durante semanas. Escribí a la diócesis de Milán haciéndome pasar por un periodista tecnológico interesado en la faceta informática de Carlo Acutis. Era verdad a medias. Tras varios intercambios, conseguí algo que no esperaba: un contacto con personas cercanas a la familia y la posibilidad de viajar a Italia. Tomé un vuelo a Milán en mayo, 2 meses después de aquella noche. Y allí, en una pequeña sala parroquial de las afueras, conocí a un sacerdote anciano, el padre Renzo, que había acompañado a la familia Acutis durante años y que había hablado largamente con la madre de Carlo, Antonia Salzano. Le conté la verdad, toda, que yo era un hacker, que había intentado borrar el sitio, que una frase imposible había aparecido en mi máquina aislada. Esperaba que me echara. El padre Renzo no se inmutó, me escuchó con las manos cruzadas sobre la mesa, y cuando terminé, me hizo una sola pregunta.
Me preguntó la fecha exacta y la hora exacta en que la frase había aparecido por primera vez en mi pantalla limpia. Le dije, 12 de marzo, 2:20 de la madrugada, hora de Kiev. El padre Renzo cerró los ojos y me dijo algo que no he olvidado. Me dijo que Antonia Salzano, la madre de Carlo, le había contado que su hijo, semanas antes de morir en 2006, le había dicho una frase extraña que ella nunca entendió. Carlo le dijo, «Mamá, mi página va a salvar a alguien que primero querrá destruirla. No te preocupes cuando pase. Yo lo estaré esperando». Sentí que el suelo de aquella sala se movía. El padre Renzo me miró y me dijo que en todos los años de trabajo en la causa de Carlo, había recibido decenas de testimonios de cosas inexplicables ocurridas alrededor de ese sitio web. Cuentas que se caían y volvían solas, ataques que rebotaban, y siempre, decía la gente, una frase aparecía, siempre la misma. Yo no era el primero, pero, según él, sí era el primero que había venido a Italia a buscar respuestas en lugar de huir. Entonces el padre Renzo hizo algo que me desconcertó. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre pequeño de papel grueso, cerrado con lacre rojo. Me lo puso en la mano. Me dijo que ese sobre se lo había confiado un sacerdote que ya había muerto, con la instrucción de entregarlo al hombre de las máquinas que vendría preguntando cuando llegara. Me dijo que no sabía qué contenía, y me hizo prometer algo extraño, que no lo abriera hasta que supiera, sin ninguna duda, que había llegado al lugar correcto. Yo no entendí qué significaba eso. Él tampoco me lo explicó, solo me dijo que lo sabría cuando ocurriera. Guardé el sobre lacrado, y, cosa rara en mí, lo respeté. Lo metí entre las páginas de un cuaderno de notas técnicas que siempre llevaba conmigo, y lo cargué durante meses sin abrirlo. Antes de irme, le pregunté al padre Renzo qué creía él que había pasado realmente con mi pantalla aquella noche. Me miró largo rato, y me dijo solo una frase. Me dijo, Carlo entendía las máquinas mejor que tú, pero entendía mejor todavía a su dueño. Luego añadió, casi en un susurro, una predicción que yo, en aquel momento, tomé por palabras piadosas de un viejo. Volverás a ver esa frase, Dmitri, pero la próxima vez no estarás frente a una pantalla, estarás de rodillas, en un hospital, cuidando a alguien que se muere. Y entonces lo entenderás todo. Anoté esa frase en mi cuaderno, junto al sobre lacrado. No la creí. La anoté por costumbre profesional de registrarlo todo. Hospital. De rodillas. Alguien que se muere. 3 datos que guardé como quien guarda un acertijo absurdo. Pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. Volví a Kiev distinto. No converso, todavía no, pero distinto. Dejé los trabajos de destrucción. Empecé a usar mis conocimientos para lo contrario, rastrear redes que explotaban a menores, ayudar a organizaciones a proteger sus sistemas, recuperar datos secuestrados de hospitales sin cobrar. Mi gato Bit no notó la diferencia. Yo sí. Por primera vez en 19 años, dormía toda la noche. Pero la guerra lo cambió todo. No voy a entrar en política. Solo diré que en febrero, cuando los misiles empezaron a caer sobre mi ciudad, yo era uno más entre millones intentando ser útil. Mis habilidades, antes usadas para destruir, ahora servían para mantener en pie las comunicaciones de un hospital infantil, cuyos sistemas caían cada vez que la red eléctrica fallaba. Me ofrecí como voluntario técnico. Dormía en el sótano del edificio, junto a los generadores, manteniendo vivos los servidores que controlaban las bombas de medicación de la unidad de oncología pediátrica. Y aquí es donde el cuaderno y el sobre dentro de él volvieron a entrar en mi vida. Una noche de octubre, durante un apagón largo, los sistemas de la planta de oncología pediátrica fallaron por completo. Los respaldos eléctricos no daban abasto. Subí corriendo desde el sótano con una linterna y una caja de herramientas para conectar manualmente los equipos críticos a una línea de emergencia. La planta estaba a oscuras, llena del sonido de las bombas de infusión que pitaban al perder energía. Las enfermeras corrían con linternas de móvil. Era el caos. En una de las habitaciones había un niño. Tendría 8 o 9 años.
Estaba conectado a un equipo que necesitaba electricidad para seguir administrándole su medicación. Su madre estaba a su lado, en la oscuridad, sosteniéndole la mano y rezando en voz baja. El niño tenía leucemia. Me lo dijo una enfermera mientras yo me arrodillaba en el suelo junto a la cama para reconectar manualmente el equipo a la batería de respaldo que había arrastrado escaleras arriba. Mis manos trabajaban en la penumbra, conectando cables, mientras el monitor del niño volvía lentamente a la vida. Y mientras esperaba que el sistema se estabilizara, de rodillas en el suelo de aquella habitación, mirando hacia arriba, vi el monitor médico encenderse. Durante el arranque, antes de cargar el software hospitalario, todos esos equipos muestran una pantalla de diagnóstico, una pantalla blanca con texto negro. Y mientras yo estaba de rodillas, en un hospital, cuidando a alguien que se moría, el monitor parpadeó, y por una fracción de segundo, antes de cargar el sistema, mostró una línea de texto que no debía estar en el firmware de un equipo médico ucraniano. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Me quedé congelado en el suelo. La frase, la misma frase, en italiano, en un monitor médico de Kiev, durante un apagón de guerra, mientras yo estaba de rodillas junto a un niño con leucemia, exactamente como el padre Renzo había descrito casi un año antes. Hospital, de rodillas, alguien que se muere, y entonces recordé el sobre. Salí de la habitación cuando el equipo se estabilizó, bajé al sótano temblando y saqué de mi mochila el cuaderno. El sobre lacrado seguía ahí, intacto, donde lo había guardado durante 14 meses. Las palabras del padre Renzo resonaban en mi cabeza. No lo abras hasta que sepas, sin ninguna duda, que has llegado al lugar correcto. Lo sabía, sin ninguna duda. Rompí el lacre con manos que no me obedecían. Dentro había una sola hoja, doblada en 3. La caligrafía era de niño, redonda, cuidada. Era una fotocopia de algo escrito a mano. Reconocí, por las imágenes que había visto en Italia, la letra de Carlo Acutis. El texto estaba en italiano, fechado el 8 de octubre de 2006, 4 días antes de su muerte. Y decía así: para el hombre de las máquinas que vendrá de muy lejos, del país del frío y la guerra, no te asustes. Lo entenderás cuando estés de rodillas, en una planta de niños enfermos, en octubre, cuidando a uno que se llama como un soldado. Dios no te trajo a las computadoras por casualidad, te dio esas manos para destruir, para que un día las uses para sostener. La página que quisiste borrar te borró a ti el que eras. Reza por mí, yo ya estoy rezando por ti. Carlo. Solté la hoja. Lloré por primera vez en más de 30 años. De rodillas, en el sótano de un hospital, entre generadores que rugían, lloré como no había llorado nunca. Subí corriendo a la planta. Le pregunté a la enfermera el nombre del niño de la habitación donde me había arrendillado. Me miró extrañada y me lo dijo. El niño se llamaba Vladislav. Le pregunté qué significaba ese nombre, aunque ya lo sabía, aunque todos los eslavos lo sabemos. Significa el que gobierna con gloria. Es un nombre de guerreros, de soldados, cuidando a uno que se llama como un soldado. Octubre, planta de niños enfermos, de rodillas, todo, absolutamente todo lo que ese chico de 15 años había escrito 4 días antes de morir en 2006, 16 años antes, sin conocerme, sin saber que la guerra llegaría a Kiev, se había cumplido punto por punto aquella noche. No hay servidor que falsifique eso, no hay exploit, no hay manipulación de sello temporal. Yo, que dediqué 19 años a engañar máquinas, sé reconocer cuando algo no tiene explicación técnica posible, y esto no la tenía, no la tiene. Hoy, 2 años después de aquella noche, mi vida no se parece en nada a la de antes. El pequeño Vladislav superó su crisis aquella madrugada y, según las últimas noticias que tengo, continúa su tratamiento con buen pronóstico. Yo seguí trabajando como voluntario en hospitales hasta que la situación me permitió hacer algo más. Fui bautizado. A los 41 años, en una pequeña iglesia, recibí el agua que nunca había recibido de niño. Y cuando el sacerdote me preguntó qué nombre quería tomar, no lo dudé. Pedí llamarme Carlo. Viajé a Asís.
Fui a la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde reposa su cuerpo, y me arrodillé ante esa tumba de cristal donde un adolescente con zapatillas de deporte parece dormido. Le di las gracias en voz alta, sin importarme quién me oyera. Le di las gracias por no dejarme borrarlo, por borrarme a mí, en cambio, al hombre vacío que llegué a ser. El 7 de septiembre de 2025, cuando el Papa León XIV lo declaró santo en Roma, durante el jubileo, yo estaba allí, en la plaza, entre la multitud. Lloré otra vez. Ya no me da vergüenza llorar. Llevaba en el bolsillo aquella hoja con su caligrafía de niño, la que rompí el lacre para leer en el sótano de un hospital en guerra. La llevo siempre conmigo. Es lo único que jamás voy a borrar. Ahora doy charlas a ingenieros, a programadores, a jóvenes que viven encerrados en pantallas como viví yo. Les cuento esta historia. Algunos se ríen, como yo me reí aquella primera noche. No los juzgo. Yo también amaba las computadoras y solo las computadoras. Pero les digo una cosa, y se las digo a ustedes ahora. Dediqué 19 años a creer que todo lo real cabía dentro de un cable. Que el alma era un cuento para débiles. Que la muerte era el apagado final de una máquina, y un chico de 15 años, muerto desde hacía 16 años, programador como yo, me esperó dentro de mi propia pantalla para decirme que estaba equivocado. No me lo demostró con un sermón, me lo demostró con un dato imposible, con una fecha que se cumplió, con un nombre que él escribió antes de que yo naciera a la fe. Carlo entendía las máquinas, pero entendía mejor a su dueño. Y ahora, por fin, yo también empiezo a entenderlo. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Tal vez haya alguien en este momento intentando borrar algo sin saber que en realidad busca llenar un vacío. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.